Hoy hablamos sobre el bullying y cómo atenderlo desde el mundo interior. Bienvenido a este canal y a este nuevo vídeo. Soy Eva Fernández, coach de gestión emocional, mediadora familiar y experta en mundo interior. Acompaño a personas que quieren entender qué pasa por dentro de verdad, qué hay detrás de ese malestar, para poderlo transformar desde la raíz. Y en este espacio, en estos vídeos, en este canal, hablamos de emociones, relaciones, autoestima, familia, educación, ansiedad y de cómo sanar desde dentro y mucho más. Hoy quiero hablarte de un tema que duele, pero que también puede sanar: el bullying. Si alguna vez te has sentido pequeño, invisible o señalado, si alguna vez te han hecho creer que algo en ti no estaba bien, esto es para ti. Vivimos en un mundo donde todos en algún momento hemos estado tristemente en alguno de los tres lugares del bullying: el que lo sufre, el que lo observa o el que lo ejerce. Y cuando ese dolor entra en la vida de alguien, deja huellas profundas que siguen ahí y que influyen en la forma en que uno aprende a verse a sí mismo. Cuando hablamos de bullying, la mayoría pensamos en lo mismo, ¿no? En esa persona que sufre burlas, insultos, exclusión o incluso agresiones. Lo vemos en colegios, en institutos, en redes sociales y cada vez más también entre adultos, en el trabajo, en la familia, en la pareja. El bullying es una forma de violencia continuada, donde una o varias personas buscan humillar, someter, aislar a otra. No es una broma, ni una pelea puntual, es una dinámica repetida de poder y de miedo. El agresor busca ese control, la víctima sobrevivir y los testigos muchas veces callan por miedo a ser el siguiente. Quizás tú también lo has vivido, quizás recuerdas aquella sensación de ir a clase con un nudo en el estómago o en la garganta, de mirar al suelo para evitar miradas, o de sentir que nadie te defendía. Tal vez fuiste quien lo presenció y aún hoy te pesa no haber hecho nada. O incluso puede que en algún momento, tal vez sin entenderlo demasiado, fueses tú quien se burló, sin entender del todo tampoco el daño que eso causaba. Sea cual sea tu lugar, el bullying deja heridas invisibles: vergüenza, miedo, baja autoestima, inseguridad, dificultad para poner límites, la sensación de no valer. Lo más triste es que fuera del colegio el bullying no desaparece, solo cambia de forma. ¿Y qué eco tiene en la vida adulta? A veces lo volvemos a vivir en la pareja de manera sutil o descarada, en el trabajo, en grupos sociales o incluso dentro de nosotros mismos, cuando por ejemplo nos hablamos mal, cuando nos exigimos demasiado, cuando no nos permitimos ser como quien somos. Y el bullying es en el fondo esa violencia hacia lo que es diferente, hacia lo que teóricamente no encaja, hacia lo que molesta, porque crea una sensación de allí de incomodidad, ¿no? Porque se brilla. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos quedamos en lo visible, nos perdemos lo más importante. En cada uno de nosotros hay un mundo interior que grita por ser comprendido, atendido y solucionado. Cuando digo mundo interior me refiero a esa esencia única que cada uno somos. Es eso que hace que tú seas quien eres, que yo sea quien soy. Si te interesa este vídeo sobre el mundo interior, en el canal hablo sobre ello. Volvemos al bullying. Pues bien, el mundo interior y el bullying se dan cita en lo que se llama agujero negro. Porque el origen no está fuera, está dentro, en un lugar profundo de la persona, donde todo lo que vivimos se guarda, incluso lo que ni siquiera recordamos conscientemente. Todos tenemos un mundo interior, un espacio invisible, donde habitan nuestro ser, nuestra esencia, y también allí se dan cita las emociones, las memorias, las heridas, los miedos, las creencias. Pero también tranquilos, porque vive todo lo bueno, lo innato y luminoso que cada uno somos. Nuestra belleza externa e interna, nuestra fortaleza, nuestros talentos, la capacidad de amar, de crear, de brillar. El mundo interior es como un mapa energético que dirige, sin que nos demos cuenta, muchas de las experiencias que vivimos. Y ese mundo no se apaga cuando crecemos, sigue activo, reflejando tantas veces lo que aún necesita ser comprendido o sanado. Por eso, cuando hablamos de bullying, no basta con mirar al agresor o a la víctima desde fuera. Necesitamos mirar qué ha pasado por dentro, incluso qué sigue pasando por dentro de aquella persona que lo sufre. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? Esta es la pregunta que pocos se atreven a hacerse a veces en voz alta, ¿no? ¿Por qué a un chaval le hacen bullying y al de al lado no? ¿Por qué estando en el mismo entorno, con las mismas personas, uno se convierte en blanco del dolor y el otro no? Y la respuesta vuelve a estar en el mundo interior. No porque haya algo malo en él, sino lo contrario.
es algo que es bueno, pero esa herida sigue abierta. A veces incluso esa luz, ese brillo natural provoca una envidia a nivel inconsciente, y otras veces pues puede ser una herida inconsciente que sigue abierta, ¿no? De abandono, rechazo, desvalorización. Esa vibración, sin que el niño o el adolescente lo sepa, atrae experiencias que le hacen revivir ese mismo dolor una y otra vez. Y entonces nos encontramos en la etapa de adulto. ¿Por qué? Porque necesita ser comprendido y sanado. No es culpa de él, no es que lo merezca, no es que sea débil o menos. Sencillamente es algo que necesita ser visto, comprendido y liberado. Es como un punto interno que hace, sin saber muy bien cómo, que todo confluya hacia él. Y entonces duele, y duele profundamente. Y a ese punto es a lo que llamamos agujero negro. Es un lugar interno que se formó cuando algo nos dolió tanto que no supimos cómo gestionarlo, y para sobrevivir lo tapamos, lo escondimos, pero no desapareció, sino que se quedó ahí, y como no está sanado, pues sigue atrayendo experiencias que lo activan hasta que un día podamos mirarlo de frente y podamos sanarlo. Ese agujero puede venir pues de muchas partes, ¿no? De una vivencia de rechazo en la infancia, de un sentimiento de no ser suficiente, de creencias, de memorias heredadas en la familia. Cuando el agujero negro está abierto, la vida nos repite la misma lección. Personas en nuestro entorno que nos hacen sentir pequeños, invisibles, humillados, pero no para castigarnos, sino para mostrarnos lo que aún está sin sanar, que queda por cerrar. Es como ese grifo que gotea. Si no lo arreglas, la factura al final va a ser altísima. Con lo interno pasa igual. Si no cierras la fuga, el sufrimiento se sigue repitiendo. Pero esto se puede transformar y es un proceso de sanación muy bonito. Esa es la buena noticia. Y lo digo de corazón. Es tanto el alivio, es tan grande la carga que se suelta, porque sí que se puede cerrar ese agujero negro. Y se hace sin dolor, entrando ahí con conciencia, con cariño, con amor, transformando esa debilidad en fuerza, esa inseguridad en confianza, ese desmerecimiento en merecimiento. Y cuando eso ocurre, la realidad cambia radicalmente. Dejas de atraer esas situaciones o simplemente dejan de afectarte de la misma manera, porque ya no hay herida que las sostenga. En terapia lo hacemos poquito a poco, pasito a pasito. Primero identificamos el dolor que hay detrás del bullying, después acompañamos la emoción sin juicio hasta que encontramos su origen. Y cuando se comprende el mensaje que había detrás, el agujero ¡pum!, desaparece, se cierra. El interior se calma y la persona deja de necesitar repetir esa historia de sufrimiento. Por eso digo que el bullying sí se puede sanar, pero debe hacerse desde dentro, desde el interior, que es donde se origina. No sirve poner, volviendo a la metáfora del grifo, un tapón en el grifo, porque el agua se va a acumular y al final va a rebosar. Hay que arreglar el grifo y cerrar la fuga, en este caso la fuga emocional. La verdadera libertad no llega cuando el otro cambia a la persona que nos está haciendo daño, sino llega cuando cambia lo que hay dentro de ti, que estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo sanación. Y ahí empieza algo nuevo, la posibilidad de vivir en paz contigo mismo, de entender lo que antes dolía y hoy puede convertirse en tu mayor fuerza. Porque cuando cierras tu agujero negro, ya nada ni nadie puede volver a hacerte pequeño. Si este tema te ha removido o te resuena, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y si tienes dudas, inquietudes personales, lo que sea, te invito a escribirme, a contactar conmigo sin compromiso, que estaré encantada de atenderte. Un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo.